Una furiosa tormenta de nieve azotaba las paredes de la aislada cabaña de Carlos, mientras vientos gélidos sacudían la vieja estructura. Dentro, el rescatista retirado se acomodaba junto a la crepitante chimenea, cuya luz danzante proyectaba sombras vacilantes por toda la estancia. La furia de la tormenta lo había mantenido aislado durante días, y el silencio solo era interrumpido por el ocasional crujido de la leña al arder. De repente, un sonido suave y desesperado, como un arañazo, rompió la quietud. Carlos bajó su taza y frunció el ceño, aguzando el oído. Pronto, el sonido regresó, esta vez acompañado de un gemido ahogado. Su corazón se aceleró al comprender que el ruido provenía de la puerta principal. Avanzando con cautela hacia la entrada, los ojos de Carlos se abrieron de par en par al acercarse a la puerta de cristal. Contra el blanco torbellino de la nieve, se recortaba la silueta de una pastora alemana, con el cuerpo temblando de frío. A su lado, acurrucados, dos cachorros diminutos apenas visibles bajo su postura protectora. El hielo cubría su pelaje, y su aliento se condensaba en nubes fantasmales, mientras fijaba su mirada suplicante en Carlos. Él dudó, con la mano suspendida sobre el pomo. Sabía que abrir la puerta podría perturbar la paz de su refugio, pero al encontrarse con la mirada de la perra, algo se conmovió en lo más profundo de su ser. La elección que estaba a punto de tomar cambiaría sus vidas para siempre. El pulso de Carlos se aceleró. El cuerpo de la pastora alemana se curvaba para proteger a sus cachorros de la nieve que se acumulaba. Sus costillas se marcaban bajo el pelo congelado y sus ojos brillaban con una mezcla de terror y esperanza. «¿Qué te ha pasado?», murmuró Carlos, su aliento formando una nube de vaho en el aire gélido. Actuando por puro instinto, giró el pomo. Cuando la puerta se abrió con un chirrido, una ráfaga de viento helado invadió la cabaña. La pastora alemana permaneció inmóvil, con las patas firmemente plantadas en la nieve, sin apartar la vista de Carlos, insegura de si podía confiar en él. «Entra, vamos», la animó con voz suave, agachándose para parecer menos amenazante. «Os vais a congelar ahí fuera». Ella soltó un leve gemido, miró brevemente a sus cachorros y avanzó con cautela. Empujó a uno de ellos con el hocico, indicándole que la siguiera. Cuando el cachorro más pequeño tropezó, con sus diminutas patas vacilando en la nieve, la madre lo cogió con delicadeza por el cuello y lo llevó adentro, seguida de cerca por el otro. En cuanto estuvieron a salvo, Carlos cerró la puerta, silenciando el rugido incesante de la tormenta. El calor repentino de la cabaña hizo que la perra temblara aún más mientras su cuerpo se aclimataba. Rápidamente, Carlos tomó una vieja manta del sofá y la colocó con cuidado sobre ella y los cachorros. Al principio, se asustó, pero al percibir su intención bondadosa, dejó escapar un suspiro tembloroso y se acurrucó cerca del fuego, envolviendo protectoramente a sus pequeños. Carlos se arrodilló a su lado. Los cachorros eran tan frágiles, con los ojos apenas abiertos, que sus pequeños pechos subían y bajaban con respiraciones trabajosas. Extendió la mano para acariciar a uno de ellos, pero el gruñido bajo y de advertencia de la madre lo detuvo. Era un recordatorio de su desconfianza. «Tranquila, lo entiendo», susurró, levantando las manos en un gesto de rendición. «Eres una buena madre. Has pasado por un infierno, ¿verdad?». Se levantó para buscar un cuenco en la cocina, lo llenó de agua tibia y lo colocó cerca de ella. Dándole espacio, observó cómo lo miraba con recelo antes de inclinarse para lamer el agua, con los cachorros apiñados a su lado. Carlos la observaba en silencio, con la mente llena de preguntas. ¿De dónde habría venido? ¿Cómo había acabado en medio de una tormenta tan violenta con dos recién nacidos? Su aspecto esquelético sugería una lucha larga y solitaria. El simple hecho de haber resistido la tormenta era un milagro. A pesar de su amor por los perros, su tranquila jubilación no lo había preparado para cuidar de tres criaturas vulnerables.
Sin embargo, al contemplar su cuerpo exhausto y la forma en que protegía a sus crías, supo que no podía abandonarlos. «Tienes un espíritu fuerte», murmuró suavemente. «Parece que ambos somos luchadores». A medida que avanzaba la noche, se dedicó a que estuvieran cómodos. Extendió toallas para los cachorros, colocó un modesto cuenco de comida cerca de la madre y avivó el fuego para mantener un calor constante. La pastora alemana lo observaba atentamente, siguiendo cada uno de sus movimientos, pero poco a poco, su postura tensa se relajó. Apoyó la cabeza en la manta, mientras sus párpados temblaban al cerrarse. Sentado en su sillón, con el suave crepitar del fuego como única compañía, Carlos sintió un propósito renovado. Incierto sobre lo que traería el día siguiente, por ahora estaba decidido a protegerlos. Mientras la tormenta seguía rugiendo fuera, juró en silencio que la madre y sus cachorros estarían a salvo bajo su techo. Al amanecer, Carlos despertó con el suave gemido de los cachorros y el sonido menguante de la chimenea. La tormenta había cesado, dejando un manto resplandeciente de nieve bañado por la luz del alba. Cerca del fuego, la pastora alemana seguía acurrucada, protegiendo a sus crías. Sus ojos color ámbar se abrieron lentamente y se encontraron con los de él. Aunque todavía cautelosos, ya no mostraban la desesperación de la noche anterior. «Buenos días, pequeña», dijo Carlos cálidamente mientras se dirigía a la cocina. «Vamos a ver si encuentro algo para ti». Rebuscó en la despensa y encontró una lata de sopa de pollo. Sencilla, pero nutritiva. La calentó en la estufa y colocó con cuidado un cuenco a su lado. Ella levantó la cabeza para olerlo y luego comenzó a comer con avidez. «Eres increíblemente fuerte», comentó él en voz baja. «Cargar con estos pequeños durante la tormenta. Te mereces algo mejor». Decidido a ayudar, Carlos llamó a la clínica veterinaria local. «Hola, habla Carlos Martins», dijo cuando la recepcionista respondió. «He encontrado a una pastora alemana y sus 2 cachorros. Están en muy mal estado. ¿Podrían echarles un vistazo?» «Por supuesto, señor Martins», respondió amablemente la recepcionista. «Tráigalos esta tarde y haremos todo lo posible». Transportarlos a la clínica fue un desafío. Con paciencia y movimientos lentos, Carlos logró convencer a la madre de que le permitiera llevarlos en el coche. En la clínica, el equipo actuó con rapidez. «Está extremadamente desnutrida», comentó la doctora Monroe mientras palpaba el cuerpo huesudo de la perra. «Pero es una superviviente. Los cachorros tienen suerte de que lo haya logrado». La veterinaria miró a Carlos con aprecio. «Ha pasado por mucho. Con los cuidados adecuados, se recuperará. ¿Sabe de dónde viene?» Carlos negó con la cabeza. «Apareció en mi puerta anoche, casi sin vida. No podía dejarla en el frío». «Hizo lo correcto», sonrió la doctora. De vuelta en la cabaña, Carlos encontró a la madre visiblemente más tranquila. Se sentó cerca de ella, y esta vez, la pastora alemana le permitió acercarse, sus ojos suavizándose al recibir una caricia. «Ya estás a salvo», murmuró él, con la voz quebrada por la emoción. «No sé por lo que has pasado, pero aquí tienes un hogar todo el tiempo que necesites». Por primera vez, la perra se relajó por completo bajo su mano. Su cuerpo ya no estaba rígido por el miedo. En los días siguientes, se estableció un ritmo constante de curación y confianza. La pastora alemana, a la que Carlos llamó Luna, recuperó gradualmente su fuerza. Sus ojos, antes hundidos, comenzaron a brillar con vida. Los cachorros, a los que llamó Nieve y Ventisca, se volvían más activos cada día. Carlos pasaba horas sentado en la alfombra junto al fuego, permitiendo que Luna se acostumbrara a su presencia. Al principio, ella lo observaba con desconfianza, pero poco a poco, las barreras de su corazón se desvanecieron.
Sus gruñidos se suavizaron hasta convertirse en suspiros y, finalmente, aceptó sus caricias sin retroceder. Semanas después, la transformación de Luna era asombrosa. Su pelaje, antes ralo y sin brillo, recuperó un lustre saludable. Jugaba con delicadeza con sus cachorros, empujándolos con el hocico y observándolos tropezar por la cabaña con alegres ladridos. Carlos, por su parte, también había cambiado. Tras años de solitaria jubilación, Luna y sus cachorros habían inyectado nueva vitalidad a su vida. Las noches, antes silenciosas, ahora estaban llenas de ladridos juguetones y el suave sonido de las patas sobre el suelo de madera. Se dio cuenta de cuánto había echado de menos tener un propósito. Una tarde, mientras cortaba leña fuera, vio a Luna en la ventana, con el hocico pegado al cristal, mientras Nieve y Ventisca jugaban a sus pies. Le saludó con la mano y, para su alegría, Luna movió ligeramente la cola. Al entrar, ella se acercó y le dio un toque en la mano con el hocico. Era la primera vez que se acercaba por voluntad propia. «Vaya, hoy estás llena de sorpresas», rió él, arrodillándose para rascarle detrás de las orejas. Luna se acurrucó contra su mano, su cola moviéndose con más vigor. Aquel lazo creciente hizo que Carlos se preguntara por el pasado de Luna, pero aunque las preguntas seguían sin respuesta, una verdad destacaba. Su historia era de supervivencia y resiliencia inquebrantable. Esa noche, reunidos junto al fuego, Carlos miró a Luna y le dijo en voz baja: «No sé de dónde vienes, pero me alegro de que me encontraras. Tú y tus pequeños ahora sois parte de esta familia». Luna levantó la cabeza, y sus ojos se encontraron con los de él en un entendimiento silencioso que no necesitaba palabras. Con un suave suspiro, apoyó la cabeza en su regazo, sintiéndose completamente en casa por primera vez. El corazón de Carlos se llenó de ternura mientras acariciaba su pelaje. Jamás había imaginado que rescatar a una perra callejera y a sus cachorros transformaría su vida de una manera tan profunda. Pero allí, arropado por el calor del hogar y los suaves sonidos de Luna y sus cachorros, Carlos comprendió que le habían devuelto algo que había perdido hacía mucho tiempo: compañía, un propósito y una renovada esperanza. Capítulo 4. Ecos del pasado. La luz del alba se colaba por las ventanas de la cabaña, dibujando rayos dorados sobre el suelo donde Florrie y Ember jugaban y rodaban alegremente. Luna descansaba cerca, con los ojos entrecerrados, aunque sus orejas permanecían alerta, atentas al más mínimo sonido. De pie junto a la encimera, con una taza de café en la mano, Carlos los observaba con una satisfacción que no sentía desde hacía años. Sin embargo, en medio de aquella calma, una pregunta persistente lo atormentaba. ¿De dónde había venido Luna? Su cuerpo esbelto, las sutiles marcas en su pelaje y su comportamiento cauteloso sugerían una vida marcada por las dificultades. Carlos no podía deshacerse de la sensación de que quienquiera que fuera responsable de su sufrimiento podría seguir acechando en alguna parte. Esa tarde, decidió salir con Luna y los cachorros. La nieve comenzaba a derretirse, revelando parches de tierra helada. Luna pisó con cautela el porche, olfateando el aire como si buscara un peligro oculto, mientras los cachorros, aún torpes, trotaban con entusiasmo tras ella. «Ya estás a salvo», le aseguró en voz baja. «Aquí nada te hará daño». Pero al alejarse un poco de la cabaña, Luna se detuvo en seco. Sus orejas se irguieron y su cuerpo se tensó, con el hocico apuntando hacia el linde del bosque. Carlos siguió su mirada, sintiendo cómo su propio cuerpo se ponía rígido. «¿Qué ocurre?», preguntó, acercándose. Luna emitió un gruñido bajo, y el pelo de su lomo se erizó. Aunque Carlos forzó la vista entre los árboles, no vio nada. Sin embargo, la postura protectora de Luna le indicaba que algo iba mal. Rápidamente, Carlos tomó a los cachorros en brazos y guió a Luna de vuelta a la seguridad de la cabaña. Una vez dentro, cerró la puerta con llave y corrió las cortinas,
con el corazón latiéndole a toda prisa. Aún así, Luna no dejaba de caminar de un lado a otro junto a la ventana, con la mirada fija en la oscuridad del bosque. Más tarde, mientras Carlos se acomodaba junto al fuego, la inquietud persistía. Luna permanecía a su lado, con los cachorros acurrucados contra ella, pero seguía vigilante, clavando la vista en la puerta con cada sonido lejano. Carlos le acarició suavemente las orejas. «No te lo estás imaginando, ¿verdad?», susurró. «Has visto algo así antes, ¿no es cierto?». Mientras observaba danzar las llamas, se preguntó qué habría tenido que vivir Luna para volverse tan desconfiada. ¿La habrían abandonado? ¿La habrían maltratado? Solo de pensarlo, apretó los puños. Quienquiera que le hubiera hecho daño, no tenía derecho. Decidido a encontrar respuestas, al día siguiente, Carlos subió a Luna y a los cachorros a su coche y condujo hasta el pueblo. El refugio de animales local era modesto, pero estaba bien organizado, con voluntarios que conocían a muchos de los animales de la región. En el mostrador, Carlos mostró una foto de Luna y los cachorros. «La encontré fuera de mi cabaña», le explicó a una recepcionista llamada Sara, una mujer amable de unos 40 años. «¿Alguien ha denunciado su desaparición? ¿La conocen?». Sara examinó la foto un instante antes de negar con la cabeza. «No la reconozco, pero vemos perros como ella muy a menudo. Hay muchos criadores por aquí que tienen a los animales en condiciones deplorables. Cuando ya no les resultan rentables, simplemente los desechan». La rabia creció en el interior de Carlos. «¿Quiere decir que probablemente fue abandonada?». Sara asintió con solemnidad. «Ocurre más de lo que se imagina. Pero ha tenido suerte de encontrarlo a usted». El viaje de vuelta a la cabaña transcurrió en un pesado silencio. Carlos no podía olvidar las palabras de Sara. Luna había sido abandonada, desechada como si no tuviera valor. Pero sí lo tenía. Para sus cachorros. Y para él. Decidió que nunca más permitiría que se sintiera rechazada. Al llegar, Luna saltó del coche e inmediatamente comenzó a olfatear el aire, moviendo la cola ligeramente. Florrie y Ember la siguieron, con sus pequeñas patas apenas capaces de seguirle el ritmo. Carlos los observó, con el corazón lleno de una mezcla de indignación y esperanza. «Ya estás a salvo», declaró con firmeza, fijando su mirada en Luna. «Nadie volverá a hacerte daño jamás». Luna lo miró, y sus ojos ambarinos se suavizaron por primera vez. En ese instante, Carlos juró en silencio que quien la había lastimado no volvería a salirse con la suya. En los días siguientes, una calma tensa se instaló en la cabaña. Luna se fue relajando gradualmente, y su confianza en Carlos crecía cada día. Flurry y Ember comenzaron a explorar cada rincón de la casa con alegre curiosidad, y sus ladridos juguetones resonaban en el ambiente. Sin embargo, a pesar de esa calidez recién descubierta, Carlos no podía librarse de la sensación de que estaban siendo observados. Una noche, mientras estaba de pie junto a la ventana, acariciando distraídamente a Luna mientras los cachorros dormían junto al fuego, la luz de la luna proyectaba largas sombras sobre la nieve. Fue entonces cuando la vio. Una figura, de pie en el linde del bosque. El corazón de Carlos dio un vuelco. Acercándose a la ventana, entrecerró los ojos para distinguir la silueta. Era alta, envuelta en la oscuridad, inconfundiblemente humana. Estaba allí, en silencio, observando. «Luna», susurró Carlos mientras cogía el teléfono para llamar al sheriff local. «Soy Carlos Martins. Hay alguien fuera de mi cabaña. No sé quién es, pero lleva un buen rato merodeando por el borde del bosque». Aunque el operador le aseguró que enviarían a un agente, Carlos apretó el teléfono con fuerza. Algo en la situación parecía demasiado deliberado, demasiado personal. Los minutos se hicieron eternos mientras esperaba. Luna permanecía junto a la puerta,
y sus gruñidos bajos eran una advertencia constante. Carlos caminaba de un lado a otro, con la mirada fija en la ventana. Finalmente, unos faros rompieron la oscuridad, y soltó un suspiro de alivio al ver el coche patrulla aparcando en la entrada. La sheriff Carter, una mujer decidida de mirada penetrante, bajó del vehículo. Carlos salió a su encuentro y le explicó lo que había presenciado. No era un simple transeúnte, insistió. Nos estaba observando. La sheriff Carter asintió, con la mano apoyada en la funda de su linterna. Voy a inspeccionar la zona. Quédese dentro y cierre bien las puertas. Carlos asintió, con un nudo en el estómago, mientras la veía desaparecer en el bosque, con el haz de su linterna cortando la oscuridad. De pie junto a la ventana, apretó los puños. Luna permanecía a su lado, con la mirada fija en el mismo punto, con el cuerpo tenso. Cuando la sheriff Carter regresó, su expresión era grave. Ya no hay nadie, informó. Pero he encontrado huellas que llegan hasta el límite de su propiedad. Quienquiera que fuese, definitivamente los estaba observando. Carlos tragó saliva. ¿Encontró algo más? Ella dudó antes de añadir. Había una cuerda vieja atada a uno de los árboles. Parece usada recientemente. Da la impresión de que alguien ha estado acampando en el bosque. La idea le provocó un escalofrío. ¿Cree que volverán? No puedo asegurarlo, respondió ella, pero ordenaré que haya patrullas más frecuentes por la zona. Si ve cualquier cosa, llame de inmediato. Después de que la sheriff Carter se fuera, la cabaña pareció aún más pesada. Carlos cerró todas las puertas y ventanas, con la mente llena de preguntas. ¿Quién estaba ahí fuera y por qué ese interés en su cabaña y en Luna? Mientras se sentaba en un sillón, Luna se acercó y apoyó la cabeza en su regazo. Él le acarició el pelaje suavemente. No te preocupes, pequeña. No dejaré que nadie te haga daño, ni a ti ni a los cachorros, susurró. En ese momento, los ojos ambarinos de Luna se encontraron con los suyos, reflejando una mezcla de miedo y reconocimiento, como si recordara algo siniestro de su pasado. Esa noche, Carlos no pudo dormir. Permaneció junto a la ventana, con su rifle apoyado en la pared, siempre alerta. Luna descansaba a sus pies, moviendo las orejas con cada sonido sutil, mientras Florrie y Ember dormían plácidamente junto al fuego, ajenos al peligro que los acechaba. A medida que pasaban las horas, Carlos hizo un juramento silencioso. Sin importar quién o qué viniera, protegería a Luna y a sus cachorros a cualquier precio. Ahora eran su familia, y no iba a permitir que esta segunda oportunidad se desvaneciera. Con los primeros rayos de sol filtrándose a través de las cortinas, Carlos, aún agotado por una noche en vela, se preparaba otra taza de café cuando, de repente, Luna salió disparada hacia la puerta principal, con las orejas erguidas y un gruñido bajo retumbando en su pecho. Carlos se quedó helado, con la mano suspendida sobre la cafetera. Cogiendo el rifle de la esquina, se acercó lentamente a la ventana y descorrió la cortina lo justo para mirar fuera. El estómago se le encogió. La figura había regresado. Ahora estaba más cerca, justo al borde del porche. «Maldita sea», murmuró Carlos, apretando el rifle antes de volverse hacia Luna. «Quédate aquí», le ordenó con firmeza, aunque sabía que podría no obedecer. Abriendo la puerta solo una rendija, salió al porche. La escarcha crujió bajo sus botas. «¿Quién anda ahí?», gritó, con la voz firme a pesar del miedo que lo consumía. «Esto es propiedad privada». Al principio, la figura permaneció inmóvil. Luego, dio un paso adelante, revelando a un hombre de unos 40 años, con el rostro ensombrecido bajo la capucha de una chaqueta raída. En una mano sostenía una cuerda, y en su rostro se dibujaba una sonrisa de suficiencia. «Esa es mi perra», declaró el hombre, con un tono tranquilo pero cargado de amenaza. «La he estado buscando».
A Carlos se le heló la sangre. ¿Su perra? Replicó. Apareció en mi puerta medio muerta, con 2 cachorros. Si es suya, ¿por qué estaba en ese estado? El hombre se encogió de hombros y avanzó. A veces pasa, pero he venido a recuperarla. Levantando ligeramente el rifle, Carlos apuntó al pecho del hombre. No te la vas a llevar. Ya no es tuya. La sonrisa del hombre vaciló y se detuvo. No sabes en lo que te estás metiendo, viejo. Esa perra es un problema. Está mejor conmigo. Carlos apretó el rifle. No. Está mejor con alguien a quien de verdad le importa. Ahora, lárgate de mi propiedad antes de que te arrepientas. En ese instante, Luna apareció en el umbral, con el cuerpo rígido y enseñando los dientes, emitiendo un gruñido profundo y gutural que resonó en el aire frío de la mañana. La sonrisa del hombre desapareció por completo, reemplazada por un destello de miedo. «¡Luna! ¡Atrás!», ordenó Carlos. Pero ella mantuvo la mirada fija en el hombre, y por primera vez, Carlos comprendió que lo conocía. No era un extraño, era alguien de su pasado, alguien que la había herido. El hombre retrocedió un paso, y la cuerda se le escurrió de las manos. «Has cometido un error, viejo», tartamudeó, con la voz temblorosa. «No sabes de lo que es capaz esa perra». Carlos avanzó, con el rifle todavía en alto. «El error fue tuyo al creer que podías volver y llevártela. Ella no va a ninguna parte, y los cachorros tampoco. Ahora, lárgate de mi propiedad antes de que te obligue a hacerlo». El hombre vaciló. Sus ojos iban de Carlos a Luna, antes de retroceder finalmente hacia el bosque. Carlos lo observó hasta que desapareció. Cerró la puerta rápidamente y se arrodilló junto a Luna, que seguía vigilando en la entrada. «Ya se ha ido», murmuró, acariciándole suavemente la cabeza. «Lo has hecho muy bien, pequeña. Nos has mantenido a salvo». Luna soltó un suspiro tembloroso y se apoyó en su mano, mientras Flurry y Ember se removían junto al fuego, y sus suaves ladridos rompían el silencio. Carlos recogió a los cachorros y los puso junto a Luna, observando cómo se enroscaba protectoramente a su alrededor. Esa noche, con el fuego crepitando cálidamente en la chimenea, Carlos se sentó con Luna y sus cachorros a su lado. Sabía que el hombre podría volver, pero también sabía que esta vez Luna no huiría. Había encontrado su hogar, su familia y su valor. Y él, por su parte, había redescubierto algo que había olvidado hacía mucho tiempo: una razón para luchar, para proteger y para amar. Por primera vez en muchos años, se sentía verdaderamente vivo. Juntos, Carlos y Luna se habían enfrentado a la oscuridad, y juntos se enfrentarían a lo que estuviera por venir. El viaje de Luna, desde un umbral helado hasta un refugio cálido, fue poco menos que un milagro. Su resiliencia, el vínculo que forjó con Carlos y su inquebrantable devoción por sus cachorros demostraron el poder transformador del cuidado y la confianza. Superaron el peligro y las sombras persistentes del pasado de Luna, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza perdura. Historias como la de Luna nos recuerdan el extraordinario valor de los animales y el profundo impacto que tienen en nuestras vidas. Si esta historia ha tocado tu corazón, deja que te inspire a actuar. Considera adoptar, apoyar a un refugio local o simplemente compartir esta narración para crear conciencia. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y compártelo con quienes valoran las historias de valentía y segundas oportunidades. Juntos, podemos marcar la diferencia. Un rescate a la vez. Gracias por formar parte de este viaje. Por ti.